Buenos días a todos. Mi nombre es Belén Valegian y junto con mi compañera Pilar Albapose les vamos a presentar el Ateneo del día de hoy titulado Hemocultivos, Generalidades. Vamos a definir primero los términos bacteriemia y fungemia. Vamos a definir bacteriemia como la presencia o la invasión del torrente circulatorio por bacterias y vamos a denominar las fungemias si el agente causal de la infección es un hongo. Estas infecciones se van a diagnosticar mediante la realización de hemocultivos. Y ahora bien, tenemos que diferenciar la bacteriemia de la sepsis y vamos a decir que esta última se define como una disfunción orgánica que amenaza la vida del paciente causada por una respuesta desregulada del sistema inmune frente a la infección. También tenemos que diferenciar el término de shock séptico, que vamos a definirlo como el cuadro de sepsis que cursa con alteraciones circulatorias, celulares y del metabolismo que son lo suficientemente graves como para aumentar la mortalidad. ¿Cuál es la relevancia clínica de estos cuadros? Se van a asociar a una mortalidad elevada que puede oscilar entre un 10 y el 30% según el tipo de paciente, el origen y el manejo inicial, y la mortalidad asociada a un cuadro de sepsis puede combatirse con un diagnóstico correcto y un manejo adecuado en las primeras horas del cuadro. Para todas ellas, el hemocultivo es el principal método para su diagnóstico. Además, el aislamiento del agente responsable es determinante para conocer su sensibilidad a los antimicrobianos, para poder instaurar el tratamiento o las modificaciones necesarias a la terapia empírica ya establecida. Se debe tener en cuenta la escasa cantidad de microorganismos presentes en la sangre durante un episodio de bacteriemia, que hace que solo las técnicas muy sensibles puedan ser utilizadas para el diagnóstico rápido de este proceso y que por ello no sea posible utilizar examen directo de la sangre con tinciones para el diagnóstico de la bacteriemia. Por lo tanto, el hemocultivo sigue siendo actualmente el gold estándar para el diagnóstico y para determinar la etiología de una bacteriemia. El hemocultivo es el único método que nos permite conocer la sensibilidad del agente causal y su fácil realización lo hace asequible a cualquier centro de salud. Vamos a hablar un poco de clasificación de las bacteriemias. Primeramente las podemos clasificar según el lugar de adquisición de la infección y podemos dividirlas en bacteriemia nosocomial, cuando se detecta un hemocultivo positivo en un paciente que lleva ingresado más de 48 horas en el hospital, y también en aquellos episodios de bacteriemia que ocurren dentro de las 48 horas de internación, pero que se han originado o están directamente relacionadas con algún tipo de manipulación invasiva realizada al ingreso, como puede ser la colocación de un catéter intravascular o la colocación de una sonda vesical. En segundo lugar, tenemos las bacteriemias comunitarias, que es cuando la infección ocurre en un paciente antes del ingreso al hospital o cuando el episodio ocurre dentro de las 48 horas de ingreso y no está relacionada con ningún procedimiento realizado posterior al ingreso. Por último, vamos a mencionar las bacteriemias asociadas a cuidados sanitarios, que son aquellas en las cuales se detecta un hemocultivo positivo dentro de las primeras 48 horas en pacientes que residen en la comunidad, pero que tienen un contacto periódico con algún tipo de asistencia sanitaria. Esto va a incluir estar recibiendo cuidados médicos a domicilio, hospitalización domiciliaria, residencias de ancianos o aquellos pacientes que reciben hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal. Tenemos que tener en cuenta que estas infecciones representan hasta un 40% de las infecciones que hasta hoy se clasifican como comunitarias, pero presentan características similares a las infecciones de tipo intrahospitalarias y por lo tanto hay que considerar este aspecto en el momento de iniciar el tratamiento antibiótico. Bien, después tenemos clasificación según el origen de la infección. En este caso vamos a encontrar en primer lugar las bacteriemias primarias o de origen desconocido, que son aquellas en las que no se conoce la infección de origen que está causando la bacteriemia, y las bacteriemias de tipo secundarias, que son todas aquellas que se desarrollan secundariamente a una infección localizada y documentada microbiológicamente con el mismo organismo aislado en el hemocultivo. Los focos más frecuentes de bacteriemia van a ser el tracto genitourinario, las heridas quirúrgicas, el tracto gastrointestinal y los catéteres intravasculares. Y también tenemos que tener en cuenta que existen bacteriemias de focos respiratorios y focos meningios, aunque hasta un 25% de los casos el foco originario es desconocido. Y en relación a las fungemias, el foco más frecuente suele ser el catéter. Bien, hablando un poco de agentes etiológicos que podemos encontrar en los hemocultivos, vamos a mencionar
que para microorganismos gram positivos, lo más común es encontrar Staphylococcus, Streptococcus o Enterococcus. Para bacilos gram negativos vamos a encontrar todo el género de enterobacterias. Y para lo que es levaduras, principalmente Candida albicans, pero puede ser que tengamos también otros tipos de especies dentro del mismo género, como por ejemplo Candida glabrata, Paraxylosis tropicalis o Crusei. Bien, en cuanto a agentes etiológicos, tenemos que tener en cuenta que la edad del paciente es un factor que puede orientar en la búsqueda del microorganismo, y para ello vamos a mencionar que en el primer mes de vida la etiología más frecuente va a estar asociada a bacterias que son de transmisión vertical, como ser Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes. A partir del segundo mes de vida y posteriormente, cuando la adquisición ya es comunitaria, van a aparecer bacterias como Streptococcus pneumoniae, Enterobacterias, Staphylococcus aureus y Neisseria meningitidis. Y en aquellos pacientes que tengan catéteres intravasculares van a tener una mayor probabilidad de que la bacteriemia esté causada por Staphylococcus coagulasa negativa, que pueden provenir del catéter, y en pacientes inmunosuprimidos se tienen que considerar además Pseudomonas aeruginosa y Cándida. Bien, en cuanto a las indicaciones para realizar el hemocultivo, no existe una recomendación universal sobre cuáles son las indicaciones de la toma de hemocultivos, aunque generalmente se recomienda su extracción ante la presencia de fiebre o escalofríos, entendiendo esto como temperatura corporal igual o mayor a 38 grados centígrados, o hipotermia en neonatos y pacientes ancianos. También se va a solicitar en presencia de leucopenia, leucocitosis o trombopenia que no esté relacionada con procesos hematológicos, así como también otros signos de infección focal o sepsis. En relación a la sospecha de infección, se tienen que extraer hemocultivos en pacientes susceptibles de padecer meningitis, osteomielitis, pielonefritis, infecciones graves de piel y partes blandas, neumonía y fiebre de origen desconocido. También se deben realizar toma de hemocultivos en el caso de sospecha de endocarditis y está indicada asimismo en niños pequeños o ancianos con decaimiento súbito, ya que estas poblaciones pueden no presentar signos y síntomas típicos de bacteriemia. El cultivo de la sangre debe complementarse con el de muestras de otras localizaciones para tratar de determinar el foco del proceso. Entonces, ¿cuándo se toma la muestra de hemocultivo? La extracción debe hacerse antes de iniciar la administración del tratamiento antibiótico y en el caso de que no fuera posible, cuando el antibiótico esté en su concentración valle, justo antes de la siguiente dosis, y siempre teniendo en cuenta que sea lo más cercano al pico febril. Vamos a repasar un poco con respecto a la toma de muestra qué materiales son los necesarios. Primeramente, los frascos de hemocultivos. Vamos a necesitar antiséptico para la piel, que puede ser clorexidina acuosa al 2%, clorexidina alcohol 70 o iodopovidona, gasas y apósitos estériles, agujas, jeringas de 20, 10 o 5 mililitros, dependiendo si la extracción es a un paciente pediátrico o adulto, tela adhesiva, guantes estériles y descartador de cortopunzantes. Recordemos que el primer paso y el más crítico, siempre que realicemos un procedimiento, va a ser el lavado de manos. En cuanto al procedimiento de la toma de muestra, vamos a primeramente hacer el lavado de manos, colocarnos guantes estériles. Posteriormente se tiene que seleccionar el sitio de punción y seguido a esto hacer la desinfección de la piel. Tenemos que tener en cuenta que si se usa clorexidina acuosa, clorexidina alcohol 70 o alcohol 70, se tiene que dejar actuar entre 1 y 2 minutos el antiséptico una vez que se limpia la piel. Y es importante esperar ese tiempo para no recuperar en el hemocultivo bacterias que son gérmenes comunes de la piel. En el caso de que sea iodopovidona, se recomienda dejar secar. Posterior a esto se realiza la venopunción sin volver a tocar la piel. Se realiza la extracción de la sangre, llenando un volumen de 10 a 15 mililitros para adultos y 1 a 5 mililitros para el caso de pediátricos. Y luego de esto se inoculan los frascos agitando suavemente para homogeneizar. Estos pasos se tienen que repetir para la segunda extracción, es decir, para la segunda botella, y una vez que estén ambas botellas inoculadas, se tienen que remitir al laboratorio de microbiología. Vamos a hablar un poco del volumen que es necesario inocular. El volumen inoculado hace la diferencia, como dice el título, ya que el volumen de sangre es el factor más importante para aumentar el rendimiento diagnóstico del hemocultivo.
Otro factor que hay que tener en cuenta es la dilución de la sangre en el medio de cultivo, y es por esto que en niños pequeños se va a requerir entre 1 y 5 mililitros, mientras que el volumen de sangre a cultivar admitido en niños mayores o adultos va a ser entre 10 y 20 mililitros para cada botella de hemocultivo. Como podemos ver en el cuadro, la probabilidad de recuperar el agente causal se va a incrementar en relación con el número de botellas de hemocultivo extraídos al paciente. Oscila entre un 60 y un 80% en el primer hemocultivo, de un 80 al 90% cuando se utilizan 2 botellas de hemocultivos, y de un 95 a un 99% con una tercera botella de hemocultivo. No existe una recomendación universal sobre el intervalo de tiempo que hay que respetar entre cada extracción, aunque por lo general se aconseja que estén separadas entre 10 y 30 minutos. Pero este intervalo se puede acotar en situaciones de extrema urgencia, o inclusive en casos en los cuales no se quiera retrasar el tratamiento antibiótico. Entonces, para resumir, la recomendación para adultos va a ser entre 20 y 30 mililitros y por lo menos 2 botellas. Bien, una vez obtenida la muestra, vamos a hablar un poco ahora de transporte y conservación. Los frascos de hemocultivos deben rotularse adecuadamente con los datos del paciente, como cualquier muestra biológica. Se deben incluir en la orden médica el sello y firma del médico que lo solicita, el diagnóstico del paciente, el tratamiento antimicrobiano que está recibiendo y el tipo de análisis que se requiere. ¿Sí? Esto es por si es un hemocultivo convencional o si se buscan microorganismos de crecimiento lento. También se hará constar el servicio en el que se encuentra ingresado el paciente para poder informar los resultados preliminares de los hemocultivos en caso de positividad, y si los hemocultivos se extraen en el servicio de urgencias o guardia y el paciente es dado de alta, se anotará el número de teléfono donde pueda ser localizado en caso de que el hemocultivo dé positivo. Las botellas de hemocultivo se deben enviar rápidamente al laboratorio de microbiología, ya que la recomendación es que se comiencen a incubar en un lapso máximo de 2 horas posteriores a su extracción, y si esto no fuera posible, siempre se deben conservar a temperatura ambiente, nunca en estufa ni en heladera. Bien, en cuanto al procesamiento de estas muestras, lo que vamos a decir es que lo primero que se hace una vez que llega la muestra de hemocultivo al laboratorio es la incubación. Posteriormente vamos a explicar los tipos de métodos que hay, pero en general los que más se utilizan son los automatizados. Pueden ser métodos manuales. Si el hemocultivo es positivo, se tiene que hacer una tinción de Gram y subcultivos, que pueden ser en medios sólidos o medios líquidos. Y posterior a esto se tiene que hacer la identificación y el antibiograma para conocer, obviamente, nombre y apellido del microorganismo y su sensibilidad. Esto se puede hacer por pruebas manuales o por métodos automatizados. Hace unas décadas los hemocultivos se procesaban de forma manual. Este método se basa en la observación macroscópica de los signos de crecimiento de una botella con medio de cultivo líquido en la que se inocula la sangre del paciente. Los medios de cultivo más frecuentemente utilizados son el caldo tripteína soja, Columbia, infusión cerebro-corazón, Brucela, tiolicolato y caldo de peptona suplementado. Y en ocasiones medios de cultivo con resinas para neutralizar los antimicrobianos cuando el paciente está recibiendo tratamiento antibiótico previo. Los frascos de hemocultivos llevan incorporado un anticoagulante, la mayoría SPS, que inhibe la actividad bactericida del suero humano y puede dificultar el crecimiento de algunos microorganismos como Neisseria. El medio de cultivo se embotella al vacío con una atmósfera que contiene cantidades variables de dióxido de carbono. La temperatura de incubación oscila entre los 35 y los 37 grados, la que más se aproxima a la temperatura corporal y la que demuestra un mayor aislamiento de microorganismos durante un periodo más corto. Los frascos se observan diariamente para detectar signos visibles de crecimiento bacteriano, como el enturbiamiento del medio, la hemólisis de los hematíes, la producción de gas o la formación de colonias en el fondo del frasco. Sin embargo, solo se detecta crecimiento macroscópico a partir de un recuento de 10 a la 7 UFC por mililitro. El problema de la detección macroscópica, además del retraso, se basa en la presencia de falsos positivos y falsos negativos. Hay causas ajenas al crecimiento bacteriano que pueden enturbiar el medio o hemolizar los hematíes. Y por el contrario, hay microorganismos que pueden crecer sin producir ningún signo macroscópico de crecimiento.
Esto obliga a complementar la visualización macroscópica con el examen microscópico. La técnica microscópica más utilizada es la tinción de Gram. Con esto se puede visualizar microorganismos cuando su concentración se aproxima a un recuento de 10 a la 5 UPC por mililitro. Además, se deben realizar subcultivos ciegos, por lo menos uno a las 24 horas y otro a los 7 días de incubación. Este justo antes de desechar los frascos como negativos. Esto también significa una desventaja al representar un riesgo de contaminación y por significar un trabajo más laborioso que un método automatizado. Actualmente, estos métodos manuales fueron sustituidos por sistemas automatizados de lectura continua que demuestran una mayor eficiencia. Los frascos se introducen en sistemas de incubación automatizados que mantienen la temperatura de los mismos a unos 36 grados aproximadamente. Estos sistemas constan de una serie de celdas individuales con agitación continua para facilitar la multiplicación bacteriana y realizan una monitorización periódica para la detección de frascos positivos. Los modelos más avanzados son el sistema Bactalert. Este es un sistema automatizado que permite incubar, agitar y controlar continuamente el crecimiento de microorganismos aerobios, facultativos y anaerobios. Se trata de un sistema basado en tecnología colorimétrica, ya que detecta el crecimiento bacteriano, porque este genera un aumento de la producción de dióxido de carbono en el medio y por lo tanto una modificación del pH que se traduce en un cambio de color en el sensor de la base. El sistema BACTEC se basa en la detección del crecimiento bacteriano mediante un sensor fluorométrico de gases integrado en el vial del hemocultivo. Los fotodetectores presentes en cada una de las estaciones del instrumento miden el nivel de fluorescencia emitido por cada vial, que se corresponde con la cantidad de dióxido de carbono liberado por los microorganismos. Existen frascos diseñados para aislamiento de bacterias aerobias y anaerobias facultativas, y frascos para aislamiento de anaerobios facultativos y estrictos. También existen frascos optimizados para pequeños volúmenes de sangre útiles en pediatría, y los selectivos para micobacterias u hongos. En general, los frascos tienen un medio líquido o caldo que favorece el crecimiento de microorganismos. Están enriquecidos con diferentes nutrientes requeridos para el desarrollo de ciertas bacterias y también utilizan como anticoagulante el SPS. La incubación generalmente se realiza durante 5 días. En caso de sospecha de endocarditis, se incuban durante 21 días y para sospecha de micobacterias y hongos durante 42 días. Cuando se detecta un hemocultivo positivo, se debe realizar lo antes posible una coloración de Gram, en donde podremos ver la presencia de bacterias o levaduras. Y en caso de que estemos ante una bacteria, nos permitirá conocer si se trata de una bacteria Gram positiva o Gram negativa y nos dará información sobre su morfología y todas aquellas características que puedan contribuir a orientar la especie. La tinción de Gram es una herramienta clave para detectar la presencia de infecciones polimicrobianas. También debemos realizar un subcultivo en diferentes medios. Los subcultivos se realizan independientemente del resultado de la tinción de Gram, incluso aunque no se observe ningún microorganismo en la coloración. Siempre se debe inocular en agar sangre y o en agar chocolate. Y en función de la coloración de Gram se debe valorar la adición de otros medios. Por ejemplo, si hay sospecha de infección fúngica por la tinción de Gram o por la sintomatología clínica del paciente, se debe incluir además una placa de agar-saburo o placas con medios cromogénicos para aislamiento e identificación rápida de levaduras. Si se observa la presencia de bacilos Gram negativos, se incluirá un medio selectivo para estos como puede ser el Levin. También se va a realizar una siembra en un medio líquido, como puede ser el caldo tiolicolato, el cual, además de ser un medio de enriquecimiento, permite el desarrollo de gérmenes anaerobios. Las placas se van a incubar a 37 grados y las que contienen sangre en atmósfera con 5 a 10% de dióxido de carbono. Se deben revisar a las 24 horas, manteniéndolas más tiempo si son negativas. Las placas con medios de cultivo para hongos pueden requerir incubación prolongada e incluso incubación a diferentes temperaturas. Los tiempos de incubación serán de 48 horas.
En aquellos casos en los que no se logre ver el microorganismo en el examen microscópico o no aparezca crecimiento visible en los subcultivos, las placas se deben incubar más tiempo. Y a partir de las colonias aisladas, se deberán realizar las pruebas de identificación y sensibilidad antimicrobiana. Existen métodos manuales de identificación y de sensibilidad. Con respecto a las pruebas de identificación, estos son métodos que están basados en las características fenotípicas bacterianas. Su realización y sus costos los hacen más accesibles. Se basan en las características observables de las bacterias, como su morfología, desarrollo y propiedades bioquímicas y metabólicas. Entre las pruebas de sensibilidad podemos mencionar el antibiograma por difusión en placa con discos de antibióticos, el E-test y los métodos de dilución en caldo. Durante la última década se han desarrollado equipos automatizados que permiten obtener resultados de identificación bacteriana y de sensibilidad en un periodo que varía entre las 2 y las 7 horas comparado a las 15 a 24 horas que habitualmente demoran los métodos tradicionales. Existen diferentes tipos de equipos. El sistema Vitek es un sistema automatizado de identificación bacteriana y estudio de sensibilidad antimicrobiana. La identificación de las bacterias se basa en la inoculación de una suspensión de microorganismos en tarjetas con determinados paneles de reacciones bioquímicas. La sensibilidad se lleva a cabo en forma similar a través de tarjetas que contienen diluciones estandarizadas de distintos tipos de antibióticos correspondientes a los puntos de corte de sensibilidad establecidos. El desarrollo de la tecnología MALDI-TOF ha permitido la utilización de la espectrometría de masa en la identificación de microorganismos mediante el análisis de proteínas, principalmente ribosomales, a través de la creación de un espectro de masas que es específico para cada género y especie. Permite a los laboratorios clínicos una identificación microbiana muy rápida y a bajo costo. Las infecciones asociadas a catéteres constituyen la principal causa de bacteriemia nosocomial y están relacionadas con una alta morbilidad y mortalidad. El diagnóstico de este proceso se puede abordar con y sin retirada del catéter. En el caso de que se retire el catéter, la punta del mismo debe enviarse para cultivo y debe ir acompañada con un cultivo obtenido dentro de los 30 minutos siguientes a la extracción del mismo. Con respecto al procedimiento diagnóstico sobre catéteres retirados, podemos mencionar al cultivo cualitativo de la punta del catéter. Esta técnica consiste en cortar asépticamente el extremo distal del catéter e introducirlo en un tubo con medio líquido. Es sencilla y sensible, aunque no permite cuantificar el número de UFC, por lo tanto no permite diferenciar una colonización significativa de la posible contaminación accidental del catéter en el momento de su retirada, ya que un único microorganismo viable puede dar lugar a un cultivo positivo tras 18 horas de incubación a 35 grados. Por el momento, este método no se recomienda. Por otro lado, también tenemos el cultivo semi-cuantitativo de la punta de catéter descrita por Maki. Este método cultiva la superficie externa de la punta del catéter. La técnica consiste en rodar 3 o 4 veces sobre la superficie de una placa de agar sangre con la ayuda de unas pinzas estériles el segmento intravascular del catéter. Cuando en el cultivo crecen 15 o más unidades formadoras de colonia por placa, se considera que el catéter está colonizado y puede atribuirse el origen de la bacteriemia. En el caso del desarrollo de levaduras, con una única unidad formadora de colonia en la placa, se considera que el catéter está colonizado. Este método, por su sencillez, ha sido aceptado por la mayoría de los laboratorios de microbiología y es la técnica de referencia. En aquellos casos en los que se sospeche que el origen de la bacteriemia es el catéter y no sea fácil recambiar o prescindir de este, se debe utilizar la técnica del tiempo diferencial de positividad. Se trata de comparar el tiempo que tardan los frascos en dar un resultado positivo comparando el tiempo de los frascos de hemocultivos extraídos de sangre periférica con los obtenidos a través de la luz de cada catéter. Tanto en niños como en adultos se debe inocular en cada frasco estrictamente la misma cantidad de sangre, hacer todas las tomas a la vez e incubar inmediatamente los frascos en el equipo de hemocultivos. Si el foco es el catéter, el inóculo bacteriano inicial será mayor, por lo que deberá alcanzar su positividad antes, con una diferencia de al menos 1 hora respecto al hemocultivo con sangre extraída por vía periférica.
Otro abordaje es la cuantificación del número de bacterias en sangre mediante la extracción de 1 a 2 mililitros de sangre en un tubo con un anticoagulante como el SPS, a partir del cual se prepara una placa de agar sangre mezclando la sangre con 20 mililitros de agar base. Se debe extraer sangre periférica y sangre de cada una de las luces de cada uno de los catéteres que lleva el paciente, además de un hemocultivo periférico convencional. Se considera que el foco es el catéter cuando la bacteria aislada en la placa de sangre periférica y en la del catéter es la misma, y además el recuento de colonias del cultivo del catéter es 4 o más veces superior al recuento del cultivo realizado mediante venopunción. Un tema importante a la hora de establecer la importancia clínica de los hallazgos microbiológicos es lograr diferenciar entre contaminación e infección. Si bien no existe una definición estandarizada, podemos considerar como hemocultivo contaminado aquel en el que se aíslan especies propias de la microbiota comensal de la piel o propias del medio ambiente. Según la bibliografía disponible y ampliamente consensuada, se considera contaminación si uno de 2 frascos de set de hemocultivos tomado para cada paciente presenta desarrollo de alguno de los siguientes microorganismos: Staphylococcus A negativa, Propionibacterium, Bacillus, Corynebacterium, Streptococo del grupo Viridae, Clostridium y Micrococcus. Y si en 2 de 2 botellas se aísla Staphylococcus A negativa de diferentes especies. Un resultado falso positivo por la contaminación de los hemocultivos por microorganismos que se encuentran en lugares diferentes de la sangre se asocia a un aumento de los costos, constituye un factor de confusión para los médicos, lleva a la administración inapropiada de antibióticos, a la realización de pruebas adicionales y al aumento de la estancia hospitalaria. La contaminación puede ocurrir en cualquier fase del proceso, pero se produce principalmente ante una inadecuada técnica de asepsia durante la toma de muestra y por la inadecuada manipulación de la misma durante su procesamiento. La probabilidad de que el resultado de los hemocultivos positivos represente una bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra se obtiene adecuadamente. Según el CLSI, la tasa de contaminación de los hemocultivos para la población adulta no debe exceder el 3% de las pruebas realizadas. A partir de la detección de una gran cantidad de hemocultivos contaminados en el laboratorio de microbiología de nuestro hospital, decidimos llevar a cabo un trabajo que les vamos a mostrar a continuación. Los objetivos de nuestro trabajo fueron relevar la situación actual en cuanto a la cantidad de hemocultivos contaminados remitidos desde los servicios de unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, guardia y clínica médica de nuestro hospital para compararlo con los valores recomendados en la bibliografía, detectar las principales fuentes de error durante la toma de muestra y asegurar la correcta realización de la toma de muestra y reducir la tasa de contaminación de los hemocultivos. El desarrollo de nuestro trabajo comenzó con una etapa de relevamiento de la situación actual, en la que, del Sistema Informático de Gestión del Laboratorio de Microbiología, se obtuvieron los datos de número de set de hemocultivos clasificados como contaminados, remitidos por los servicios de UTI, UCO, Guardia y Clínica Médica durante el mes de octubre del 2022. La etapa de intervención comenzó en diciembre del 2022, cuando nos acercamos a los servicios mencionados anteriormente, invitándolos a completar una encuesta sobre toma de muestra de hemocultivos, en las que se consultó sobre los pasos correctos para su realización. Luego de analizar las respuestas de la encuesta, el 5 de enero se los invitó a una charla informativa vía Zoom, con el objetivo de reforzar los pasos de la toma de muestra, visibilizar la estadística actual de hemocultivos contaminados y repasar los resultados de las encuestas realizadas. Posteriormente, se envió por WhatsApp a los representantes de los servicios la grabación de la charla, una guía rápida de toma de muestra y una lista de microorganismos que se consideran contaminantes. Se realizó un nuevo relevamiento durante el mes de febrero del 2023 para evaluar si hubo mejoras en la tasa de contaminación. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico Infostat. Se evaluó si hubo diferencia significativa en la cantidad de sets de hemocultivos contaminados en los meses relevados. Los resultados del relevamiento inicial arrojaron que de un total de 177 sets de hemocultivos, 49 de ellos resultaron contaminados. Esto significa un 28% del total de hemocultivos remitidos al servicio. Este porcentaje supera ampliamente el valor recomendado en bibliografía. Con respecto a la encuesta, las preguntas realizadas fueron: pregunta 1.
Referido al cuadro clínico y al tratamiento antibiótico inicial, ¿cuándo es el momento indicado para la toma de muestra para hemocultivos? La respuesta correcta es previo al inicio del tratamiento antibiótico y durante el registro febril. Pregunta 2. ¿Cuántas botellas de hemocultivos se deben tomar? La cantidad de botellas correctas es 2. Únicamente para los casos de sospecha de endocarditis es correcto tomar 3 botellas. Pregunta 3. ¿Existe un volumen recomendado para el llenado de las botellas? El volumen recomendado es de 10 a 20 mililitros. Con respecto a la asepsia previa a la toma de muestra, ¿existe un tiempo de espera antes de realizar la venopunción? En caso afirmativo, ¿cuál es el tiempo de espera? El tiempo de espera recomendado es de 1 a 2 minutos. Pregunta 5. Seleccione la o las opciones que considere adecuadas. ¿Cuántas venopunciones realizaría para inocular dichas botellas? A. Una venopunción para ambas botellas. B. Una venopunción para cada botella de diferentes sitios. C. Una venopunción para cada botella. Puede ser del mismo sitio sin tiempo de espera entre ambas. Y D. Una venopunción para cada botella. Puede ser del mismo sitio con tiempo de espera entre tomas. Las respuestas correctas son la B, la D o ambas. Esta tabla muestra el resultado de las encuestas. Como podemos ver, la pregunta que menor porcentaje de respuestas correctas obtuvo fue la pregunta número 4. Y esta es la referida a la asepsia previa de la toma de muestra. Con esto podemos inferir que uno de los principales errores de la toma de muestra tiene que ver con la asepsia de la piel que impacta directamente la contaminación de los hemocultivos. Durante el relevamiento post-intervención, se observó que de 188 sets de hemocultivos totales, 32 estaban contaminados. Esto representa un 17% del total de hemocultivos remitidos al servicio. Esto nos muestra una disminución significativa del porcentaje de hemocultivos contaminados con respecto al relevamiento inicial. Aunque el porcentaje de hemocultivos contaminados supera el porcentaje recomendado por bibliografía, nuestro trabajo demostró cómo la intervención basada en la educación puede reducir significativamente las tasas de contaminación. Creemos necesaria la capacitación continua del personal encargado de la toma de muestra de hemocultivos y la implementación de guías prácticas y protocolos que estandaricen la misma. Con esto se lograría mejorar la calidad de las muestras y la seguridad del paciente, lo cual permite minimizar las consecuencias de la contaminación de los hemocultivos descritas anteriormente. Como conclusiones, podemos decir que el hemocultivo es la técnica gold standard para el diagnóstico de bacteriemias y fungemias. El laboratorio de microbiología juega un papel fundamental en la interpretación y entrega de resultados rápidos y confiables para el médico. Tanto la toma de muestra como el volumen y la cantidad de botellas aumentan notablemente la calidad del hemocultivo y su posterior resultado. El diagnóstico rápido y correcto de las bacteriemias contribuirá a mejorar el uso de los antibióticos, con lo que además de una disminución del gasto sanitario, ayudará a controlar la resistencia a los antimicrobianos. Es de gran importancia la implementación y seguimiento de guías de práctica y protocolos para la extracción de hemocultivos, ya que mejoraría la calidad y seguridad, disminuyendo así la contaminación de hemocultivos y mejorando el diagnóstico correcto para los pacientes. Esta es la bibliografía consultada. Les agradecemos a ustedes por su atención y también a nuestros compañeros del servicio de microbiología de nuestro hospital que nos ayudaron a realizar el trabajo.